Bueno, vamos a tratar de que sea rápido. Vamos a hablar del análisis de riesgo en proyectos de inversión. Voy a pasar muy rápido la teoría, pues, para irnos un poco más a la práctica. Siempre que hablamos de riesgo, hace referencia a la probabilidad de que un suceso pronosticado no ocurra. Y no ocurra puede ser porque, no sé, por ejemplo, si hablamos de las ventas, que no ocurran esas ventas, ya sea porque se vendió menos o porque se vendió más, o lo que sea. No siempre es algo negativo, ¿no? Puede ser que mejoró, pero es la probabilidad de que no ocurra. Y va muy ligado con la incertidumbre. Son dos cosas totalmente diferentes. La incertidumbre hace referencia a la falta de información, al desconocimiento de algo. ¿Qué es lo que buscamos cuando, pues en todo lo que tiene que ver con sistemas de administración de riesgo? Eliminar o disminuir lo máximo posible la incertidumbre. Una cosa es que yo me meta en un negocio conociendo cuáles son los riesgos, conociendo a qué me enfrento, que claro, puede igual que gane, que pierda, ¿sí? Los riesgos van a seguir ahí, pero otra cosa muy distinta es cuando me meto desconociendo muchas cosas pues que podían pasar. Entonces siempre se procura trabajar con la mayor cantidad de información posible que sea útil, ¿no? La idea no es llenarnos pues de información de cosas que no sirven, y en ese sentido mientras más información hayan tenido ustedes presentes en el planteamiento de su proyecto, van a saber con mayor certeza lo que pronosticamos está bien, está mal, está bien, pero existe la posibilidad de que no se cumpla por estas situaciones. Entonces siempre uno trata de trabajar con toda la información. Y cuando hablamos de etapas de la administración de riesgos, pues puntualmente en proyectos, en otros aspectos a veces son más fáciles, hablamos de la identificación, clasificación y medición. Y el proceso de identificación ustedes ya lo han hecho mediante su DOFA. Y podemos hablar de dos tipos de riesgo cuando son internos o externos, creo que ya lo tienen claro. El externo pues que no tiene que ver con la organización, no sé, temas legales, ambientales, sociales, e internos pues tienen todo que ver con la organización. Siempre que nosotros identificamos algún riesgo y se puede eliminar o minimizar, lo hacemos. Si no se puede, bueno, ya otro tema de cuando se puede trasladar o cubrir, entran a jugar mucho las aseguradoras, aquí no vamos a tocar eso, pero entraría en todo eso. Entonces, hagan de cuenta, hacemos como un checklist de estos son los riesgos, y luego ¿qué hacemos? Los clasificamos. Primero, no todos los riesgos tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Unos definitivamente tienen una probabilidad muy alta y otros, bueno, pues es un riesgo, pero la probabilidad de que ocurra es mínima. Y también, independientemente de su probabilidad de ocurrencia, pues asimismo en caso de que se materialice ese riesgo, pues van a tener un impacto sobre el resultado del negocio. Algunos riesgos se pueden llegar a materializar y el impacto es muy bajo. Voy a suponer que, no sé, yo utilizo un insumo del cual hay muchísimos proveedores,
es muy fácil conseguir. Y yo identifiqué que uno de los riesgos de mi negocio es que el proveedor con el que empiezo a trabajar no continúe distribuyéndome. Supongamos que la probabilidad es media, no sé, empezamos con Pisket, el proveedor y yo, lo que sea, pero el impacto en el negocio va a ser bajo. Pues sencillamente, si ese proveedor me deja de vender, fácilmente acudo a otro, ¿no? Entonces podríamos hablar de un impacto bajo, a diferencia de cuando, no sé, resulta que uno de los insumos que yo utilizo, solo hay un proveedor aquí en Colombia, mejor dicho, solo hay un distribuidor, o le compro a él o le compro a él. Supongamos que está el mismo riesgo, el riesgo de que ese proveedor deje de distribuirme. Si llega a pasar, siendo el único que distribuye ese insumo que yo necesito, el impacto sobre el negocio es alto, ¿no? Y así uno empieza a revisar, pues todos los riesgos que se les ocurran. Pueden ir asociados a los proveedores, si tengo operaciones internacionales, a la tasa de cambio, a restricciones, a legislación, no sé, lo que se les ocurra. Pues aquí me podría quedar haciéndoles una lista. Y una vez los hemos identificado, los clasificamos según eso, el impacto y la probabilidad. ¿Y qué va a pasar? Vamos a empezar a descartar aquellos pues que su impacto es bajo y la probabilidad de ocurrencia también es baja. ¿A descartar en qué sentido? Pues no los vamos a tener en cuenta para la cuantificación, ¿no? Y nos vamos a quedar con aquellos que su impacto es alto y su probabilidad de ocurrencia es alta. Son los que más nos interesan prestarle atención. Ya una vez los tenemos clasificados, pasamos al aspecto de la medición del riesgo. Si hablamos de los proyectos de inversión, finalmente donde nosotros vamos a ver reflejado si se aumentaron, si se disminuyeron las ventas, si me aumentaron el costo, mis proveedores, bueno, todo lo que pueda pasar, yo lo voy a ver reflejado en el flujo de caja libre. Y finalmente en el flujo de caja libre es donde nosotros vamos a evaluar el proyecto. Entonces nosotros vamos a medir el riesgo a través del flujo de caja libre del proyecto. ¿Cómo lo hacemos? Primero determinamos si todos los flujos de caja libre que nosotros tenemos tienen la misma probabilidad de ocurrencia. De pronto los últimos tienen mayor probabilidad de ocurrencia, o los primeros tienen mayor probabilidad de ocurrencia, o los de la mitad, en fin. Y según eso, según la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los flujos, uno llega a determinar, va a trabajar una distribución normal de Poisson, Weibull, en fin, la que sea. Que aclaro, eso se los puse para que sepan qué tendríamos que mirar para saber cómo lo trabajamos después. Aquí no vamos a ponernos a trabajar en detalle cada una de esas, porque pues se convierte más en clase de estadística. Es más, en algunas de las estadísticas diría que nada, ustedes debieron ver de pronto que Poisson, normal, que otra alcanzan a ver, exponencial, la TD Students, en una asignatura completa. Sería absurdo pensar que vamos a revisar en detalle cada una de esas. Ahora, hay programas que me facilitan la vida en todo este tema. Aquí no los vamos a utilizar, pero también para que sepan, si yo quiero ya irme al detalle de, no, resulta que mi proyecto, el flujo de caja libre tiene una distribución gamma, exponencial, lo que sea, hay programas que me pueden ayudar muchísimo en ese tema del riesgo.
¿Mm? Eh, ya ahorita al final del tema de riesgo van a ver, nosotros vamos a asumir aquí una distribución normal estandarizada. Ya van a ver por qué. ¿Mm? Y vamos a empezar por, vamos a medir el riesgo de dos maneras. Esa es la primera manera. Esta es la primera manera. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a determinar el valor esperado del valor presente neto. ¿Cómo lo determinamos? Este equivale al flujo de caja libre del periodo X y esta a la probabilidad de ocurrencia en el periodo X. La sumatoria de esa multiplicación me da como resultado el valor esperado del valor presente neto. ¿Para qué hallamos eso? Para llegar a calcular la varianza del proyecto. Ya ahorita lo vamos a ir haciendo en el Excel, no se preocupen. Donde va a ser cada flujo de caja libre menos ese valor esperado, todo eso elevado al cuadrado multiplicado por su probabilidad. Hacemos la sumatoria y esa es la varianza. ¿Para qué hallamos la varianza? Independientemente si estamos hablando de proyectos, de portafolios, de lo que sea, la primer medida que nosotros asociamos con el riesgo es la desviación estándar. Y la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces vamos a hallar esa desviación estándar. ¿De qué? Del taller preparcial. No lo tengo abierto. Así. Entonces vamos a tomar este flujo de caja libre. Listo. El año 0 no lo incluimos. ¿Por qué? Estamos hablando de que hay cierta incertidumbre en cuanto a la ocurrencia de estos flujos de caja libre. Del año 0 no hay incertidumbre. Ese es el flujo de caja. Si no fuera ese el flujo de caja libre, pues fue un tema más de no sé, hice alguna modificación de último momento, una cosa así, pero no hay duda alguna de que ese es el flujo de caja libre. Yo pude haberlo dejado horizontal como estaba, preferí dejarlo vertical, ya son, no sé, mañas pues que coge uno para trabajar. No he hecho ningún cálculo, solo traje los flujos de caja libre. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Asignar una probabilidad de ocurrencia. ¿Cómo se la asigno? Y lo primero que deben tener presente, la sumatoria de esa probabilidad me tiene que dar 1 o 100%. El número como tal que yo le asigne va a ser algo subjetivo. ¿A qué me refiero? No sé, ustedes pueden llegar y determinaron que la probabilidad del año 1 es 30%. Ya pasamos a profundizar un poquito en eso. Yo no tengo cómo debatirles, no era el 30 sino el 35 o el 25. Ni yo ni algún otro profesor. Podría ser un poco más, un poco menos. El número como tal es algo subjetivo. ¿De qué depende el número que yo le asigne? Ok, primero determino cuál tiene mayor probabilidad de ocurrencia. ¿De qué va a depender?
un poco de los riesgos que yo identifiqué y aclaro, no sé si les dije, no tenemos que llegar a desarrollar un capítulo, una sección pues de los riesgos discriminados, clasificados, no, únicamente estoy acá. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes consideran que cuál tiene mayor probabilidad de ocurrencia? ¿Los primeros flujos, los últimos o por igual? ¿O ni idea? ¿Nada? Normalmente hay mayor probabilidad de ocurrencia cuando el horizonte de tiempo es menor en los primeros flujos. ¿Por qué? Porque pueden pasar muchas cosas en 2 años, 3 años, 5 años, que puede que yo haya hecho los cálculos correctos, pero pueden llegar a modificarme los datos. Hagan de cuenta que estamos en 2018, pronosticamos flujo de caja libre para 2019, 20, 21, 22, 23, yo qué sé. Les aseguro que en ese entonces nadie contaba con un tema pues de pandemia. Hicieron, y de seguro les va a modificar todos los pronósticos, ventas, flujo de caja libre. Algunas empresas pues les disparó sus ventas, su valor, a otras empresas para el piso. ¿Hicieron mal los cálculos? Posiblemente no, pero pues hubo sucesos que era imposible determinar en ese momento. Igual puede pasar en términos económicos, legales, ambientales. Mientras que es más posible que lo que yo pronostiqué para dentro de un año, si lo hice de manera adecuada, se cumpla. Entonces voy a empezar a asignar probabilidad, una probabilidad mayor al año 1 y le voy disminuyendo. ¿Qué probabilidad le colocarían al año 1? Se va a colocarle, por ejemplo, yo coloqué 30, 25, 20, 15, 10. Siempre le fui disminuyendo la probabilidad. Aquí es donde les digo, no sé, de pronto alguien dijo, a este le va a colocar 35 y a este 5. O a este le dejo 10, yo qué sé. Se sigue manteniendo el concepto, pues, de que tiene mayor probabilidad el primer año y de ahí para abajo va disminuyendo, pero con distintos valores. Cuando yo me apoyo en los software que les digo, realmente uno, ¿qué es lo que hace? ¿O qué es lo que hace el programa? Lo que yo sí tengo que tener claro es de qué manera se van a comportar esas probabilidades. Y selecciono una distribución. Entonces no van a tener un comportamiento triangular. Ingreso los datos y el programa lo que hace es revisar cualquier cantidad de combinaciones de probabilidades, que 35, 34, 33, lo que sea, según la distribución que yo seleccioné, arroja un resultado mostrando el promedio. Pero bueno, ahorita no vamos a hacer eso. Tengo ya la probabilidad.
Entonces aquí tengo el flujo de caja y aquí tengo la probabilidad. ¿Qué voy a hacer? Multiplicarlos. Voy a decir este por este. Ahora, ¿qué voy a hacer? Sumarlos. Perdón, aquí me quedó. Este valor que yo tengo acá es mi valor esperado. ¿Ahí van todos o necesitan que espere? Bueno. ¿Qué sigue? Voy a hallar la varianza. Entonces, pues se los voy a hacer columna por columna, pero si ustedes quisieran hacerlo todo de una vez, se puede. Voy a hacer el valor de cada flujo de caja menos el valor esperado. El valor de cada flujo de caja menos el valor esperado. Luego, ¿qué sigue? Tengo que elevar al cuadrado. Es decir, este valor elevado al cuadrado. Luego, ¿qué hago? Multiplico por su probabilidad de ocurrencia. Ya casi terminamos con la varianza. ¿Qué me falta? Sumar. Esta es la varianza. Pero nosotros, ¿qué necesitamos? La desviación. Entonces, sencillamente, sacamos raíz. Y esa es mi desviación. Ahí van todos, todas. Listo. Aunque la desviación es la primer medida pues de riesgo, hablando aquí en proyectos de inversión, no es la única que debemos tener presente. ¿A qué me refiero? Podríamos tener dos proyectos con la misma desviación y no estamos hablando necesariamente del mismo riesgo. Debemos tener presente una relación entre la desviación y el valor esperado. Y esa relación se conoce como coeficiente de variación, que no es otra cosa que la desviación sobre el valor esperado.
desviación sobre el valor esperado. Esta es una de las medidas de riesgo que van a calcular. Yo utilizo el coeficiente de variación principalmente para comparar varios proyectos y procuro que el coeficiente de variación sea el menor. Voy a empezar por decir que un coeficiente de variación por encima de 1 ya es muy riesgoso. ¿En qué sentido? Un coeficiente de variación por encima de 1 implica una desviación mayor que el valor esperado. ¿Uno qué puede decir del valor esperado y la desviación? Que este es el valor que se espera, pero puede variar ya sea hacia abajo o hacia arriba en este valor. Si yo digo que, pongámoslo así, puedo llegar a ganar 123 millones, pero puedo estarme descachando en 400 millones de para abajo, es decir, llegar a perder 300 millones o llegar a ganar 500 millones, es un rango muy amplio. Distinto si, no sé, tengo un valor esperado de 123 millones con una desviación de 30 millones, por decir algo. Bueno, ya es distinto. Eso hace el coeficiente de variación. Aquí también, ¿qué lo hace tan riesgoso? Uno, este flujo de caja libre negativo y la probabilidad alta que le asigne a ese valor negativo. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo invierto los valores? 10, 15, 20, 25, 30. Aumenta el valor esperado y disminuye la desviación. Bueno, sigue siendo cercano a 1, pero cambió muchísimo. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Hola, Charit. Hola, profe. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta o todo claro? ¿Todo claro? Bueno. Entonces, ¿cuál es la siguiente medida que vamos a trabajar? Vamos a hacer una aplicación de la distribución normal estandarizada, como les había dicho. No vamos a revisar en detalle todas las distribuciones, porque esta es pues, la más sencilla estadísticamente. Ya se van a dar cuenta en la fórmula en Excel. Las otras, aunque tienen su fórmula en Excel, sí necesitamos conocer más en detalle cierta información. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando tenían que hallar un z e irse a buscarlo a la tablita. Pues eso es lo que vamos a hacer acá, pero con valores del valor presente neto. ¿Y cómo vamos a hallar ese z, esa z? El valor mínimo aceptado menos el valor real sobre la desviación estándar. Si estamos hablando de valor presente neto, ¿cuánto es lo mínimo que tiene que ser nuestro valor presente neto? Wow, ¿no saben? Para que el proyecto sea viable, mejor dicho, ¿cuánto es lo mínimo que espero el valor presente neto? 0. Entonces el valor mínimo que yo necesito de valor presente neto es 0. ¿Cuál es el valor real?
el valor presente neto del proyecto. Que si estamos hablando, por ejemplo, ustedes están trabajando en un proyecto, no vamos a hacer comparación entre varios proyectos, pero sí va a haber una comparación entre el puro y el financiado. Van a tener el valor mínimo aceptado, va a ser igual en ambos casos, pero el valor real y la desviación estándar va a ser distinta en ambos. ¿Listo? Entonces, valor mínimo aceptado 0, valor real, el valor presente neto que obtuvimos, y la desviación estándar, la que ya calculamos. Esta de acá. Entonces lo primero que voy a hacer es hallar z. Y tengo que es 0 menos el valor real, por aquí donde tengo el valor presente neto que calculé, sobre la desviación estándar. Esa es mi z, esa no es la probabilidad ni el riesgo, es la z que voy a ir a buscar a la tablita. Hola Andrea. Entonces, y eso sí lo vamos a ver representado en un porcentaje. Aquí vamos a usar la fórmula de dist.normstand.n. Lo único que me pregunta es z, y aquí en acumulado le colocamos 1, función de distribución acumulativa. Y esa sería la segunda medida. ¿A qué hace referencia esa medida? A la probabilidad de que esos flujos de caja no ocurran. Y repito, no ocurran es porque dio más bajo, porque dio más alto. La probabilidad de que no ocurra. Si me preguntan a mí, es una probabilidad alta la de este proyecto, de que no ocurra. Vean, por ejemplo, qué pasa si, no sé, voy a quitarle ese negativo. Si se dan cuenta, todos los flujos son muy parecidos. Es más que ahí sí, mejor dicho, me dio nada. Entonces, ¿qué pasa? Primero, si ustedes tienen flujos de caja libre muy diferentes, y es posible, no sé cómo les esté dando el riesgo de que no se cumplan, de que varíen, va a ser más alto. Yo creo que se darán cuenta, entre más se parezcan los flujos de caja libre, va a ser menor el riesgo. Ojo, eso no implica no, entonces todos los flujos de caja libre tienen que ser iguales, no. Difícilmente ocurre eso. Pero para que lo tengan presente. No significa que no, es que tiene que darnos 3, que tiene que darnos 1, les tiene que dar lo que les arroje el ejercicio. No sé si hay preguntas, si necesitan que me pare en alguna celda. No, bueno. ¿Qué sigue ahora? Ya, ese era todo el tema de riesgo. Entonces, súmenle esto dentro de lo financiero. Eso que acabo de hacer acá. Yo les envié, yo sé que hay quienes ya van avanzados, hay quienes no han empezado, lo que sea.
traté de terminarlo casi en su totalidad, me hizo falta muy poco. Bueno, subjetivo. ¿Qué me hizo falta? Revisar el excedente o faltante de caja para invertir o pedir prestado según el capital de trabajo neto operativo y la política de dividendos. Y por supuesto ya todos los cálculos después de para el flujo de caja libre y bueno, todo lo que hemos visto. Pero en mi experiencia, y puede que no sea mucha, quizás de lo que más le quita a uno tiempo y lo que a veces le cuesta más a las personas es el tema de presupuestar los estados financieros. Ya de ahí en adelante, teniendo los estados financieros, no digo que no sea importante lo que sigue, pero ya es un poco más sencillo matemáticamente en manejo de Excel y todas esas cosas. Ahí está completamente formulado. Si lo quieren utilizar, o sea, si ven que les sirve, úsenlo. Si dicen no, no me sirve, bueno, también válido. No ando diciendo tienen que usarlo, no. Pero como les dije, traté de meterle pues el mayor nivel de complejidad posible, contemplando escenarios en que de verdad lleven pues cierta complejidad, que sé que la mayoría no. Casi siempre, por ejemplo, se compran activos en el año cero y ya, no hay compra, venta como en este caso, a eso me refiero. Por si acaso, aquí ven que esto está en rojo, aparentemente no cuadrado, pero si yo me voy a revisar los valores, estamos hablando de, o sea, ni siquiera centavos. Esto que ven 2, expuesto a la menos 0,7, es que hay una variación de 0,00000002. Es decir, no sé, en algún punto los decimales, aunque no tengo ni idea en qué momento porque no estoy aproximando nada, pero pues viendo esas cifras asumimos que está cuadrado. Distinto ya cuando no estamos hablando de centavos, sino de 1, algo, ahí sí ya entra uno a mirar, pero bueno. Está mensual, está anual. Ustedes no necesitan dejarlo mensualizado. Yo les dije, cuando lo trabaja uno mensual, cuando no todos los meses son iguales las ventas, las contrataciones, bueno, en fin. Cuando yo calculo mis ventas del año son 2.000 millones y asume uno cierta constante, ok, lo puede trabajar solo anual. Regálame un momento, Carmen, ya te digo, lo puede trabajar uno solo anual, como lo trabajamos en el taller, en el examen. ¿Quién determina eso? Ustedes. Si ustedes dicen no tenemos necesidad de trabajarlo mensual, listo, trabajenlo solo anual. Si ustedes ven no, por la naturaleza del negocio sí necesitamos mensual, no sé, ejemplo, profe, nosotros vamos a vender árboles de Navidad y vamos a hacerlo solo anual. Creo que no, creo que hay algo de estacionalidad en las ventas. Dime, Carmen. Pues prácticamente ya respondió a mi pregunta, profe, porque le quería decir si eso hacía referencia, por ejemplo, en el caso de, pues en la vida real, de que una empresa vendiera ropa y tiene como tendencias de celebraciones como el Día de la Mujer, como el Día de las Madres, entonces ahí ya pasaríamos a revisar esto como, pues como estacionariamente, ¿cierto? Como su merced lo está diciendo ahorita. Puede ser, depende. Y repito, ustedes decían, por ejemplo, claro, el tema de ropa sí o sí tiene su estacionalidad, pero podemos hablar de voy a ponerlo así, yo tengo solo un producto, tengo suéteres para mujeres, perdón. Y ese es mi único producto, bueno, de distintos colores, lo que sea,
suéteres para mujer, pues sí va a haber estacionalidad, en que X fechas, amor y amistad, para el Día de las Madres, para Navidad, se van a subir las ventas. Pero supongamos que lo mío es de ropa y no son solo suéteres para mujeres. Vamos a poner almacenes COA, por ejemplo, que maneja de hombre, de mujer, eh, para jóvenes, adultos. Ok, hay una estacionalidad, pero se podría asumir cierta constante en las ventas de la empresa. Que claro, entonces para épocas, y yo creo que lo han vivido, no sé, donde ustedes compren ropa, entonces para cierta fecha, claro, se le da más fuerza a ciertos productos, otros incluso a veces se sacan o por allá, un rinconcito, y para el Día de Padres entonces también otro, y para Navidad, y toda esa reorganización que viven los almacenes. Eh, entonces depende, si por ejemplo lo de ustedes es solo para mujeres, o solo para hombres, o a veces se puede manejar de varias, y aún así se calcula con estacionalidad las ventas. Pero no sé si fue claro el ejemplo de igual ropa, pero cuando me enfoco solo en mujeres o solo en hombres, a cuando es ropa pero manejo varias, no sé, H&M, Sí, Falabella. creo que sí, sí fue por, sí, sí, señor, sí, sí, se entiende. Vale. Y en el caso, digamos, como un tema de servicios, o sea, estoy como intentando visibilizar este tema en, no sé, ahorita es como complejo, pero pues digámoslo así, como en la hotelería y el turismo, llamémoslo así. Eh, me perdí me pegué una desconectada de ropa a hotelería y turismo. No, no, Eh, no, o sea, es que pues, por lo general una ropa sabe, pues ya que estaba como revisándolo, como usted decía que podía ser mensual o anual, y creo que fue muy, muy claro en el sentido de que depende de la ropa también o el servicio que uno quiere prestar. Y pues si está vendiendo ropa para exclusivamente mujeres, vamos a tener estacionalidad en las fechas donde más se le celebran a las mujeres, independientemente de la edad. Pero si ya tenemos como productos para hombres, mujeres, niños, eh, no sé, de pronto tendencias de joven a adulto, entonces ya ahí habría otra estacionalidad y pasaríamos a revisarlo. Pero entonces ahí ya empecé a revisar, a pensar en otro tipo de empresa también, ¿no? Pues cómo jugaría ahí el tema de la mensualidad. Es que no sé si me hago entender, pero bueno, yo creo que ya de me un quedo hotel, por por mi ejemplo. Sí, sí, señor. de un hotel, por ejemplo, si va por ahí tu pregunta. Sí, sí. Ok, pero voy a hacer una pregunta. No estás pensando en cambiar el proyecto ahorita, ¿cierto? No, Ok. profe. No, 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 Ah, sino ok. esto es muy, esto aplica para mucho para el trabajo de uno y pues yo estoy Ya, más ya, en el tema de la hotelería y el turismo, ya, 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 que ok. claramente ahorita, Me, me, ahorita nuestras estacionalidades no han sido muy, ¿cómo lo me, llamamos así? Muy frecuentes y exactas, ha variado demasiado. Ahora ya uno no espera que la gente tome vacaciones en junio y julio y se prepare para esas fechas, sino para cualquier momento, porque ya la gente sale a pasear cuando más, ojalá pueda cuadrar algo en el trabajo ya, porque no han podido, ¿no? ya, ya, O ya. no quieren que Eh, cancelación. bueno, pues efectivamente, en hotelería y turismo el tema de estacionalidad juega fuertemente y yo creo que todos, así no conozcamos del sector, en algún momento habremos ido a un hotel y el tema de temporada alta, media, baja, eh, por algo o sea, tienen clarísimo, esta es la época en que tiene mayor demanda el hotel, esta es la época que más o menos, esta es la época que, mejor dicho, no viene nadie, que por eso también juegan un poco con los precios. Eh, por ejemplo, yo no sé si ustedes han, yo nunca he ido al carnaval de Barranquilla, pero sí he ido seguido a Barranquilla y es impresionante
o sea, los precios de los hoteles para Carnaval de Barranquilla es una cosa absurda. Pues es que una vez tenía que ir cerca, no para el carnaval, sino para una ponencia, yo decía, es increíble, y se agota todo. ¿M? Y esa es la temporada. Yo fui a un evento y tenían tarifa para Carnaval de Barranquilla, tanto fuera de Carnaval de Barranquilla, así lo manejaban en varios hoteles allá. Eh, pero en general siempre está entonces el que a mitad de año, a principio de año, a final de año. Eh, claro, ahorita por temas de pandemia, y no solo pandemia, sino las restricciones, ¿m? Que se puede viajar, que no se puede viajar. Me imagino la cantidad de cancelaciones que han vivido todos los hoteles. Eh, y ojo que no quiero entrar a juzgar, pero así como hay quien dice, no, yo ya no viajo, hay quien dice, pues no me importa, yo igual viajo. De todo se ve, pero sí, yo sé que hay personas que tenían armado su paseo y ya, ni siquiera fue que quisieron, les tocó cancelarlo. Pero son aspectos pues que sí se tienen que tener en cuenta, que cómo lo calculen, bueno, pues ahí sí, no sé, tendría que decirte, tiene que estar uno o dentro del negocio o conocer más información. Yo te estoy hablando de una manera general. eh, claro, también depende del hotel. No es lo mismo los hoteles pues que están cerca del aeropuerto, que tienen un enfoque más ejecutivo de trabajo, que con vacaciones sin vacaciones permanecen llenos y tienen un público muy específico. No es el hotel pues con la zona de recreación, nada. Gente que llega a trabajar necesita cercanía al aeropuerto y sale, con pandemia, sin pandemia, pues excepto cuando estuvo cerrado el aeropuerto, permanece full. Como hoteles de esos todo incluido, que pues sí es para vacacionar, más no es lo mismo hoteles familiares, que yo no sé si lo saben, pero pues así como hay hoteles para toda la familia, hay hoteles solo para adultos. eh, Depende de pues como de tantas cosas, que habría que ver exactamente el modelo de negocio, el histórico de ventas, qué restricciones, qué leyes pues les ha afectado últimamente. Incluso el tema de, no sé, la ubicación geográfica, cómo están distribuidas las habitaciones, porque esa es otra, ¿no? Ahorita con el tema de el distanciamiento, pues hay hoteles que, mejor dicho, es casi que cama, 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 cama. Como hay hoteles bastante amplios, en fin, dependen muchas de esas cosas, pero sí en hotelería y turismo sí juega la estacionalidad, eh, a menos que sea de algo muy como los que están cerca del aeropuerto, y me refiero a los ejecutivos, que es para gente de negocio, que o sea no es una opción si quiero viajar o no, les toca viajar por la empresa y punto. No sé si respondí tu pregunta o no. Sí, profe, sí, muchísimas gracias. Vale. Mm, ¿Qué sí ahora? Pues nada, ya es decisión de ustedes si, que espero que sí, que adelanten. Yo les dije, hoy no va a haber taller, quiz, ni hoy, y el lunes no les voy a explicar nada. Pues va a estar el espacio de clase para que trabajen, y por supuesto si tienen preguntas, si necesitan ayuda, con muchísimo gusto. No sé si hay preguntas o pues ya. ¿Ya? Bueno. Entonces pues nada, voy a parar la grabación.